Hola, en este tutorial revisaremos algunas fórmulas e interpretaciones de datos antropométricos como parte de la materia de evaluación del estado nutricio. Para este ejemplo tenemos ya las mediciones de una persona, en este caso es del sexo femenino, tenemos peso, talla, circunferencias, pliegues cutáneos y anchura de codo. Es muy importante que se identifiquen las abreviaturas porque las fórmulas que vamos a revisar a continuación las utilizan. Entonces, en el caso de los pliegues se abreviarán como PC. PCT, por ejemplo, pliegue cutáneo tricipital, PCB, pliegue cutáneo bicipital y así sucesivamente. En el caso de la circunferencia media de brazo, que es la que más comúnmente van a poder identificar, sería CMB. Vamos a comenzar con el primer cálculo que correspondería al porcentaje de peso habitual. La fórmula para el porcentaje de peso habitual es peso actual entre peso habitual por 100. Si tomamos los datos del ejemplo que tenemos a la izquierda, entonces sustituiríamos los valores y sería 63, que corresponde al peso actual, entre 61 por 100, lo que nos da un resultado de 103.28% que se interpretaría como normal. El segundo cálculo corresponde al porcentaje de cambio de peso. En este caso, la fórmula para calcular este porcentaje de cambio de peso es peso habitual menos peso actual entre peso habitual. Si sustituimos los valores, esto tiene que multiplicarse por 100 y entonces al sustituir los valores quedaría de la siguiente manera. 61 menos 63 entre 61 por 100. En este caso, el resultado es menos 3.28%, que si revisamos las tablas, correspondería o se interpreta como normal. Las tablas van a poder revisarlas en el formulario que tienen impreso. El siguiente cálculo corresponde al peso teórico y hay varias formas de calcular el peso teórico. La primera corresponde al Metropolitan Life Insurance y la fórmula para calcular el peso teórico de acuerdo a este patrón es la que se ve en pantalla. En este caso lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que nos piden. El único valor que vamos a necesitar aquí es el 163 que corresponde a la talla. Las demás son constantes. Esto nos da un total de 59.75, es decir, un peso ideal de ese valor. La segunda fórmula para calcular el peso teórico corresponde a la propuesta por Robinson. En este caso hay fórmula para hombres y fórmula para mujeres. Entonces es muy importante identificar el sexo del sujeto que estamos analizando. La fórmula que ven en pantalla corresponde al sexo femenino y en este caso hay varias constantes también y aquí lo único que vamos a sustituir, como pueden observar, es la talla. La fórmula entonces quedaría de la siguiente manera. Recuerden que en la mayoría de las fórmulas se utilizan constantes, es decir, que no cambian. Lo único que va a cambiar es lo que nos pide la fórmula que agreguemos. En este caso es únicamente la talla. Entonces, de acuerdo a Robinson, el peso teórico de este sujeto sería 55.56. La tercera fórmula para calcular el peso teórico corresponde a la propuesta por Lorentz. Al igual que Robinson, también hay fórmula para hombre y fórmula para mujer. En este caso y por el ejemplo vamos a utilizar la fórmula que corresponde al sexo femenino. Nos pide la talla, hay otra constante y como pueden observar prácticamente es lo único que vamos a necesitar para esta fórmula, la talla del participante y la edad, que en este caso se me olvidó ponerla, pero corresponde a 30 años. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que nos piden. Mucho ojo aquí
Pueden ustedes hacerla con calculadora científica si saben identificar y separar bien los paréntesis, o si no, mi recomendación va a ser que lo hagan por partes para que puedan obtener un resultado correcto. En este caso, de acuerdo a Lorentz, el peso teórico es de 55.75. Es muy parecido a los demás, no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son diferentes recomendaciones o diferentes fórmulas que pueden calcular el peso teórico de una persona. Por último, o la cuarta manera de calcular o de saber el peso teórico de una persona es por medio de las tablas de Frisancho. En este caso tenemos que revisar la tabla que corresponde al peso para la talla, pero es muy importante que identifiquemos también el sexo de la persona porque hay tablas para hombre y para mujer. Y en este caso lo que haríamos sería identificar el percentil 50. Ese sería el peso ideal de acuerdo a Frisancho. Pasaremos ahora con el cálculo de peso ajustado o peso corregido. El peso ajustado se utiliza cuando hay alguna amputación y tenemos que ajustar este peso si no hay un brazo o una pierna, y el peso corregido se utiliza, por ejemplo, para personas con obesidad. La fórmula que vamos a revisar aquí sería únicamente la del peso corregido, que sería peso real menos peso teórico por 0.5 más peso teórico. El peso teórico que nosotros utilizaremos sería uno de los que acabamos de calcular de hace unos minutos, y entonces quedaría de la siguiente manera. Sería 63 menos 59.75 por 0.25 más 59.75. Entonces el peso ajustado de esta persona sería de 60.56 kilos. La siguiente fórmula corresponde al peso mínimo y peso máximo. El peso mínimo y el peso máximo nos dan un rango de peso saludable, porque vamos a utilizar, como van a ver ahorita, el rango que marca el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 se considera como normal. Entonces, para calcular el peso mínimo que una persona podría tener, vamos a utilizar la talla y la vamos a multiplicar por 18.5, que corresponde al rango mínimo. Para saber el máximo haríamos lo mismo, pero utilizaríamos 24.9. Entonces, utilizando los datos del ejemplo, sería que el peso mínimo para esta persona sería de 49.15 kilos y el peso máximo utilizando esta fórmula sería de 66.16 kilos. Mientras esta persona estuviera entre este rango de peso, podríamos decir que tendría un peso saludable de acuerdo al índice de masa corporal. Ahora vamos a pasar con los índices. El índice de masa corporal, ya sabemos cómo se calcula, es peso entre la talla al cuadrado, y la talla tiene que estar en metros. Entonces, si tomamos los datos del ejemplo, sería 63 kilos entre 1.63 al cuadrado y nos da un total de 23.71, que se interpretaría como normal o peso saludable, de acuerdo al IMC. Porque, como habíamos dicho, el rango es de 18.5 a 24.9. Abajo de 18.5 es desnutrición, arriba de 24.9 se interpreta como sobrepeso. Después tenemos el índice cintura-cadera. Con este índice vamos a poder identificar la distribución de la grasa, si es androide o es ginecoide. Entonces lo único que vamos a hacer es dividir la cintura entre la cadera. Con los datos del ejemplo sería entonces 72 y 90. Sería 72 centímetros entre 90, que nos da un total de 0.80. Si revisamos las tablas para interpretar, esto se interpretaría como adiposidad androide. Y como recordamos, la adiposidad androide es la que se considera más peligrosa porque se acumula en la parte central.
Por último, y para terminar con los índices, vamos a utilizar la tabla de índice de masa corporal versus circunferencia de cintura. Para esto, lo que tenemos que hacer es revisar la tabla que van a poder encontrar en su formulario e identificar primero el índice de masa corporal de la persona y posteriormente vamos a identificar la circunferencia de cintura. Entonces, al identificar estos dos valores nos va a decir el riesgo cardiovascular que tendría de acuerdo a su IMC y así a su circunferencia de cintura. Ahora pasaremos con el cálculo de la grasa corporal y hay varios pasos. Lo primero que tenemos que calcular es la densidad. La densidad se va a calcular por medio de los pliegues cutáneos o los vamos a utilizar para esta fórmula. Algo muy importante para calcular la densidad son los valores de C y M que están propuestos por edad y por sexo. Entonces es muy importante revisar las tablas para ver cuál es el valor de C y M que corresponde para el sujeto que están evaluando. Para este ejemplo, el valor de M sería 1.1423 y el valor de C 0.0632. Entonces la fórmula para interpretar o para saber el resultado de la densidad sería la que se muestra a continuación. Si sustituimos los valores sería 0.0632 que corresponde al valor de C menos paréntesis 1.1423 por el logaritmo de la suma de los pliegues. Yo estoy poniendo ya los pliegues cutáneos en milímetros. Lo pueden poner de corrido en la calculadora científica y no hay ningún problema. El resultado es 1.035, pero este valor por sí solo no nos dice nada. Lo vamos a utilizar para calcular para el segundo cálculo que corresponde ya como tal al porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa, la fórmula es la siguiente: 4.95, que es una constante, entre la densidad que justo acabamos de calcular, menos 4.5 por 100. Entonces, si yo sustituyo estos valores, sería 4.95 entre densidad, que el resultado anterior fue 1.0352 menos 4.5 por 100 y el resultado entonces es 28.17%. Este es el porcentaje de grasa de este sujeto con esos pliegues. Hay que revisar las tablas para poder interpretar si es adecuado, si está por arriba del promedio o si está por abajo del promedio. El tercer cálculo o la tercera fórmula que vamos a utilizar es para poder identificar la masa grasa en kilogramos, es decir, cuánta masa grasa tiene una persona, y en la fórmula es el peso por el porcentaje de grasa entre 100. Si sustituimos los valores, entonces para este ejemplo sería 63, que es el peso, por el porcentaje de grasa que fue 28.17 entre 100 y el resultado es 17.7. O sea, en kilos, esta persona tiene 17.7 kilos de grasa. Ahora, para saber la masa libre de grasa, que no quiere decir un músculo, es nada más toda aquella masa que no tiene grasa, es decir, órganos también, sería peso menos masa grasa, que justo lo acabamos de calcular. Entonces, para el ejemplo sería 63 menos 17.7 y nos da un total de 45.25. Ahora vamos a seguir con el cálculo de las áreas de brazo. Lo primero que tenemos que calcular es el área total de brazo o ATB, así es como se abrevia. Y la fórmula es circunferencia media de brazo en centímetros al cuadrado entre 4 por pi. Hay que sustituir este valor de pi como se muestra a continuación. De acuerdo al ejemplo sería 30 entre 4 por 3.1416, que es el valor de pi, y el resultado es de 71.62. Ese es el primer resultado. No nos dice nada, lo vamos a utilizar para las fórmulas siguientes. La fórmula número 2 es la que corresponde al área más
área muscular de brazo o AMB. Y la fórmula es la siguiente. Tenemos que utilizar la circunferencia media de brazo como se abrevia en la fórmula. Vamos a utilizar pi también y PCT, que corresponde a pliegue cutáneo tricipital. Pero ojo aquí, el pliegue cutáneo tricipital tiene que ser en centímetros. Vamos a restar 10 si el sujeto es un hombre o a restar 6.5 si es una mujer. Si sustituimos los valores, y mucho ojo aquí, si el PCT era de 15 milímetros, si lo convertimos a centímetros sería 1.5. Y recuerden que tenemos que sustituir los valores de pi. En este caso es una mujer, así que yo voy a restar menos 6.5 y el resultado es 44.39. Tenemos que revisar las tablas para saber la interpretación. El cálculo número 3 corresponde a la área grasa de brazo o AGB, cuya fórmula es la siguiente. Para calcular AGB vamos a utilizar ATB, que acabamos de calcular, menos AMB, que también ya calculamos. Entonces, si sustituimos los valores sería 71.62 menos 44.39, que nos daría como resultado 27.23. Y tenemos que revisar también las tablas para poder interpretar este valor. El cálculo número 4 corresponde a la masa muscular total. Y para calcular vamos a utilizar algunos de los valores que ya calculamos. Para masa muscular total se necesita la talla. Hay una constante también, que son los números que aparecen en pantalla. Y el otro valor que vamos a necesitar es AMB, que acabamos de calcular. Y eso nos va a dar como resultado la masa muscular total de la persona. Entonces, si sustituimos la talla, que es 166 centímetros, y AMB, que aquí olvidé poner el valor, pero justo lo acabamos de calcular, nos da como resultado 24.28. Y eso sería todo.